Hola a todos, nosotros somos el grupo número 7 y hoy les vamos a hablar un poco más acerca de nuestro gran escritor César Abraham Vallejo. Además, les representaremos una de sus más poéticas obras, como lo es Espregesia. Vamos, acompáñenos. Santiago de Chuco. Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, en el departamento de Trujillo, fue hogar del más profundo y trascendental poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Nació un 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía por ser capaz de resolver diversos conflictos que se ocasionaban entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Un dato interesante que podemos resaltar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, los clasifica por grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Vallejo comenzó su educación primaria en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego iría a Huamachuco a continuar con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás hacia fines de 1909. En 1913 ingresó a la Universidad de la Libertad de Trujillo, interesándose por la Facultad de Letras y Filosofía. Pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios. En 1913 retoma sus labores universitarias, graduándose en 1915 de bachiller con unas tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Por aquellos años se asoció al denominado Grupo Norte, encabezado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Espelucín, entre otros. En 1918 viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ese año publicó su primer libro titulado Los Heraldos Negros. Llega una etapa muy oscura para Vallejo, la muerte de su madre estando en Lima y el dolor de no poder visitarla lo destruye por dentro. Vallejo recuerda a su madre con ternura, admiración, una persona amorosa y justa. Tiempo después, con la muerte de esta mujer, nuestro poeta en su agonía le dedica estrofas y poemas. A su regreso, Vallejo, al asistir a una fiesta patronal en Santiago de Chuco, es involucrado en un incidente en donde injustamente lo encarcelan. Tras una vida llena de sufrimiento en nuestro país, toma la decisión de ir al extranjero. Fue así como llegó a la ciudad de París, Francia, donde conoció a su esposa Georgette Philippard, quien residía en el edificio frente al suyo y quien se convertiría en uno de sus más grandes pilares de su vida. El siguiente poema que voy a analizar se titula Espregesia, del autor César Vallejo. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, Perú, en el año 1892. Este poema fue publicado en el año 1919 en su poemario Los Heraldos Negros. Vallejo pertenece a la corriente modernista. En este poema realza las características propias del escritor, como el simbolismo religioso y la falta de estética métrica, común en esta época, por lo que dice que Vallejo es un innovador. El tema en general de este poema es la falta de comprensión de la sociedad hacia el sentimiento de sufrimiento, en donde el yo lírico expresa un sentimiento de disconformidad hacia la falta de entendimiento de la raza humana
para ser juzgado por un ser superior. El título en este poema tiene un valor muy fundamental. Espergesia es una palabra inventada por Vallejo, compuesta de dos términos, esperma y génesis, lo cual sustenta creencias personales del autor. En este poema manifiesta una confusión en la que Dios tal vez creó a Vallejo, o si Vallejo es creador de sí mismo, tanto como de su obra y de sus emociones. En el primer verso hace referencia a la frase: yo nací un día que Dios estuvo enfermo, reiteración que se ve presente en todo el poema. En este verso se humaniza a Dios al afirmar que está enfermo. La palabra enfermedad simboliza sufrimiento. En el tercer verso: todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero. En estos versos explica la percepción global de su situación, de falta de entendimiento. Además, con la antítesis de enero-diciembre, hace referencia al tiempo transcurrido. Por último tenemos el tercer apartado, comprendido entre las estrofas 6 y 8, al cual he nombrado la incomprensión de humanidad. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían. Oscuro sin sabor, todos saben, y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda. Este verso sostiene una indiferencia más notable. El mensaje es claro, pero la humanidad no puede escucharlo o verlo. Terminando este poema con la misma frase del comienzo: yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Como conclusión personal del mensaje, en este poema se muestra un descontento por parte de Vallejo hacia la falta de comprensión a sus obras a lo largo de su vida, y él como un individuo incomprendido y ajeno a la humanidad. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací cuando Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metálico que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mis versos chirrían, oscuros sin sabor de féretro, lullidos vientos, desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben, y no saben que la luz es tísica y la sombra es gorda. Y no saben que el misterio sintetiza que Él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de los lindes a los lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. En este poema, el poeta se siente despreciado por Dios. Toda la maldad y lo mal que lo ha pasado es motivo de acusaciones de culpa hacia él. Siente que lo han marginado de los demás seres humanos. Siente un vacío en su fe que le hace ser hiriente al hablar. Es un sentimiento que se guarda para él, aunque vuelva a repetir la idea de haber sido apartado de Dios. Para él, la sociedad está enferma como la religión, y Dios es un obstáculo para que el ser humano sea libre. En el final del poema, el poeta acentúa lo que siente con una sola palabra: grave.
En la mayoría de los casos, una vez que se habla de literatura, no se piensa en la lengua que ésta está redactada, ni los lingüistas entendemos siquiera que hacemos literatura, mala de la literatura. Se estima generalmente que la literatura trata de cosas que ocurren fuera de la literatura misma, confundiéndose con el lenguaje de los documentos o de los historiadores, que además, sin saberlo, solo realizan literatura, mala literatura, con las cosas o con los acontecimientos. Lo sustancial se basa en dejar claro el término escrito literario. Un verdadero criterio lingüístico. Es notable, en fin, que en este escrito de César Vallejo denomina funcionalidad lingüística textual.